Empate 1 en el Metropolitano, pero esto está lejos de ser un simple empate. El Atlético de Madrid y el Arsenal lo dejaron absolutamente todo para la vuelta. Sí, es verdad que en este partido pues se vio un poquito mejor el Atlético de Madrid antes que el Arsenal, un Arsenal prácticamente muerto y un Atlético de Madrid que, ojo, me gustó lo que vi. Adentro vídeo. Arsenal contra Atlético de Madrid. Obviamente no fue lo que vimos ayer, claramente. Lo de ayer fue un espectáculo de fútbol. Y ahora pues, ¿qué quieras que te diga, no? Ayer vimos un increíble show ofensivo y ahora también vimos un muy buen show defensivo. Así es. Vamos a lo que fue un poquito lo que pasó en el Arsenal contra Atlético de Madrid. Y es que bueno, así es. Arrancaba el partido en el Metropolitano y ojo, porque es que el Atlético de Madrid salía con bastante intensidad, presión alta y mucha personalidad desde el primer tiempo. Y la realidad es que me gustó bastante lo que solía hacer el Atlético de Madrid. Si es verdad que se va perdiendo 1-0 por un penal de Janko, que pues bueno, ¿no? Un poco dudoso, te lo dejo a tu criterio. Sin embargo, un partido el cual realmente no me disgustó en la primera parte, ya que ambos están muy bien posicionados atrás, ambos equipos bastante compactos, en ciertos tramos el Atlético de Madrid teniendo pues el balón en los pies, jugando, haciendo ese doble falso 9 con Julián Álvarez y también con Antoine Griezmann, haciendo que los extremos sean muy pero que muy altos, y la realidad no me disgustó para nada. Y es que así es, el equipo de Simeone realmente en los primeros 45 minutos no se guardó absolutamente nada, ya que Coque y Johnny Cardoso en la sala de máquinas realmente no me disgustó para nada. Sí, es verdad que a lo mejor faltaba ese toquecito, ¿no?, de creatividad, que es lo que le da a Antoine bajando un poco a pivotear. Y también quiero hacer inciso en un jugador que lo viene haciendo bien, pero que lastimosamente en los primeros 45 minutos en la primera parte no se le vio tan enchufado como lo fue Ademola Lookman. Realmente el Atlético de Madrid no se le encontraba cómodo buscándolo por esa banda izquierda, prácticamente se solía sobrecargar el juego por la banda derecha, entre Marquito Llorente, entre Antoine Griezmann, etc. Y es que también, ojo, que todo esto tenía un plan, y es que era ir a morder desde el inicio, y es que a mí me pareció bastante interesante lo que el Cholo planteó en esta primera parte, ya que iba a picar, iba a presionar, también manejaba bastante bien los hilos del balón y en ciertas transiciones, en ciertos momentos, se miraba un juego asociativo bastante bueno de parte del Atlético de Madrid y en algunos tramos un Arsenal un tanto más defensivo, por supuesto. Pero es que también, no se queda atrás el Arsenal, porque si bien el conjunto de Mikel Arteta tenemos que ver que apostaba por un centro del campo bastante sólido, así es, prácticamente ningún solo jugador de un toque, o mejor dicho, de un corte diferencial, de un toque creativo, ya que iba con Declan Rice, Subimendi y un poquito liberado Martin Odegaard, que realmente empezaba a aparecer en todo el frente del ataque. Pero vuelvo y repito, los ataques del Arsenal me parecían un poco planos porque le faltaba ese toque de creatividad en los primeros 45 minutos, que yo realmente, ¿por qué no?, hubiese preferido salir a lo mejor con un Everett por banda izquierda para que así pueda lograr meterse por dentro y tener ese toque de creatividad que le hacía falta en los primeros 45 minutos a este Arsenal. Que ojo, igual, por algo yo no soy entrenador, ¿no? No voy a venir a criticar lo que hace Mikel o no. Y es que también me llamó la atención una cosa, y es que Madueque por esa banda, por la derecha, no me disgustó tanto, porque realmente empezaba a hacer daño, rompía por banda, centros al segundo palo, y literalmente Hincapié estuvo a nada de poder marcar el primero. Empezaba a avisar el Arsenal, empezaba a jugar bastante bien el conjunto Goner. Sobre todo eso, el Atlético de Madrid siempre presionando, intentando presionar esa línea de 4, ¿no?, que tenía el Arsenal, que también vamos a hablar un poquito de la salida que estuvo ejerciendo el Arsenal, porque me gustó mucho cómo Declan Rice bajaba incluso a ser ese tercer central para buscar una mejor salida, un abanico más amplio de opciones para el conjunto de Arteta. Y es que también me gustó mucho eso del Arsenal en la primera parte, que hilaba bien pases, conectaba bastantes transiciones, moviendo el balón de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, intentando buscar algún espacio que dejase el Atlético de Madrid, que realmente fue como vino el penal, ¿no? En un espacio que dejan, en donde Gyökeres agarra el balón, ahí le va un poquito a empujar David Janko y penal, ¿no? También otra cosa, y es que me está gustando mucho, bueno, me gustó mucho
Los primeros 45 minutos de Julián estuvo bastante activo, estaba bastante dinámico en las jugadas, bajando a recibir el balón, intentando crear jugadas, tanto así que tuvo una opción de gol, tuvo un disparo muy acertado, en donde también hay que decir una cosa, David Raya Martín hizo una tajada increíble. Y es que realmente el partido me pareció bueno en los primeros 45 minutos porque el partido estaba roto. Nadie tenía la incidencia en el medio campo, era un ida y venida, era un partido el cual salieron claramente. Sí es verdad que al inicio parecía más que todo un te estudio, un te analizo, pero ya de ahí cuando cada uno empieza a hacerse daño se terminó rompiendo el partido. Y ojo, que si bien el partido también se rompía, poco a poco en ciertos tramos el ritmo iba bajando, se iba jugando a lo que quería el Arsenal, a lo que quería el Atlético de Madrid, y es que ambos equipos empezaron a respetarse un poquito más en los primeros 45 minutos, menos riesgo, más control, intentando ser un poquito más efectivos, y es que el partido entraba en una fase táctica donde nadie quería cometer errores, porque al final te estás jugando unas semifinales, claramente. Un Arsenal que con los tramos de los partidos, un Arsenal que con el pasar el partido en ciertos tramos iba cargando más por la derecha y realmente en los primeros 45 minutos Madueke me atrevería a decir que era el más peligroso del partido, teniendo varias ocasiones, haciendo una diagonal, chutando un chute que se va por centímetros afuera. Y es que volviendo a una de las cosas que mencioné en el primer tiempo, dos nombres, ¿no? En el eje central, en la medular del campo del Atlético de Madrid, Coque y Johnny Cardoso no conseguían darle una continuidad al balón tras recuperaciones, porque pierden demasiados balones y eso es una de las cosas que le estaba costando mucho al Atlético de Madrid, intentando hilar cosas. Ojo, esto también se debe a la presión que ejercía el Arsenal, pero volvemos a lo mismo, ese toque diferencial en el medio campo al Atlético de Madrid en los primeros 45 minutos realmente se les dificultó mucho. ¿Por qué? Si bien ese toque de creatividad te lo podía dar Antoine Griezmann al momento de bajar, recibir el balón, te daba un abanico de opciones mucho más amplias al momento de crear juego. Sin embargo, Johnny Cardoso y Coque Resurrección no te lo dan. Porque realmente a mí me hubiese gustado ver a Pablo Barrios en el mediocampo con Coque. Creo que hubiese sido un toque diferencial. Y es que, ojo, que Griezmann, estoy hablando de ese jugador un tanto diferencial, sin embargo, también ha estado un poquito impreciso en los primeros 45 minutos, siendo uno de los jugadores con más pérdidas del partido en la primera parte. Y es que, ojo, los primeros 45 minutos de Martin Odegaard realmente no me disgustaron. Era un jugador que no necesariamente te crea juego, sino que también tuvo mucha incidencia, así es, en lo defensivo, recuperando balones, sin ir más lejos. Recuerdo que le roban la frontal a Griezmann tras un error del astro francés, que realmente lo hizo bastante bien Martin Odegaard en los primeros 45 minutos. Y ojo, tras el final de la primera parte el Atlético empezaba a mejorar, el partido se iba jugando lo que quería el Atlético de Madrid, sin embargo el Arsenal ha sabido enfriar el partido y llevarlo a su terreno defendiéndose con el balón. Y eso sí, ojo que vamos a analizar lo que ha sido también la segunda parte, porque cuando dos equipos se enfrentan de esta manera, cualquier detalle, por más mínimo que sea, puede cambiar todo. Así es, vamos con el análisis de la segunda parte. Y bueno, en la segunda parte, al final, no se terminó decidiendo para absolutamente nadie. Terminaron 1-1. Y es que, ojo, que el equipo de Diego Pablo Simeone llegaba con dudas ya en la segunda parte a comparación de lo que fue la primera. Porque, ven, el Arsenal, como ya lo dije, fue superior claramente en la primera parte, sobre todo en algunos ciertos tramos de partidos. Más control del Arsenal, mucha más claridad y un Atlético que realmente sufrió un poquito en la primera parte pues para salir. Pero ojo, que todo eso cambió tras el descanso, ya que el Cholo Simeone cambió algunas cuantas piezas, el Cholito tocó piezas, así es. En base a eso, el partido cambió a favor de él. Sí es verdad que en cuanto al marcador, pues no se reflejó tanto porque al final terminaron quedando 1-1. Sin embargo, metió a Robin Lenormand para poder reforzar un poquito más atrás y sobre todo para darle una mejor salida de balón al conjunto colchonero. Sacó a Giuliano Simeone, que la realidad pues no había sido de lo más significativo en la primera parte, y también adelantó a Marquitos Llorente, que empezó a romper líneas por derecha, un Marcos Llorente que realmente proyectándose al ataque, defendiendo, bajando,
es un jugador muy diferencial y es un jugador que siempre te cumple. Y es que el Atlético pasó de una primera parte en la cual empezó bien, se decayó, resistía, a en la segunda parte tener un dominio, y un dominio bastante amplio, ya que realmente pasó de defender a empujar, de sobrevivir a creer y sobre todo a crear. Un Atlético que empezó a tener mucho más la tenencia del balón, que salía bastante bien. El Arsenal presionaba, pero no arriesgaba tanto. Un Atlético de Madrid que realmente se vio en la segunda parte, que propuso mucho más. Y también quiero hablar de una cosa, y es que el Arsenal claramente se ve mermado tanto futbolísticamente, anímicamente y, lo más importante, me atrevería a decir, físicamente. Y es que el Arsenal siempre ha venido teniendo estos problemas en estos últimos años. Empiezan de una manera increíble, jugando un fútbol hermoso que te enamora, y después se van decayendo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Un Arsenal que esta temporada empezó deslumbrando a todo el mundo, un Arsenal que esta misma temporada por Champions League le mete 4-0 al Atlético de Madrid, si mal no recuerdo, y ahora vimos a un Arsenal muy apagado, un Arsenal que, si bien sin balón no lo hacía mal porque se defendía bien, intentaba presionar, sin embargo, no vimos ni por lejos a ese Arsenal que a mucha gente había enamorado al inicio de temporada. Vuelvo y repito, ahora se ve un Arsenal bastante mermado, con muy poca creación, y sobre todo en la salida de Odegaard, que vuelvo a repetir, ¿no? Odegaard no me disgustó tanto su primer tiempo, sin embargo, en lo último realmente no es el mismo Odegaard de las temporadas pasadas, es un Odegaard que realmente ha venido siendo muy mermado pues por sus lesiones, ¿no? A eso agregarle que entró Eberechi ese, que realmente pues le dio un toquecito más de creatividad al Arsenal, pero sin mucho más. Y es que en el minuto 56, así es, un penalti para Julián Álvarez. Ahí apareció el hombre del partido, que realmente para mí fue el mejor jugador del partido, porque me encantaba cómo permutaba, sobre todo cómo era un delantero, bajaba a recibir al medio campo, prácticamente estando en un doble pivote, cómo construía el juego, cómo manejaba el balón, cómo manejaba los tiempos, cómo le daba equilibrio al Atlético de Madrid. Eso es una de las cosas que a mí me encantan de este jugador, Julián Álvarez, que lastimosamente salió lesionado. Y es que a partir del gol de Julián Álvarez fue un vendaval colchonero, un vendaval rojiblanco, ocasión tras ocasión, un gran disparo que hace Antoine Griezmann, que se va al larguero, intentos constantes de Ademola Lookman, que me gustaba mucho cómo se desbarcaba Lookman, cómo tiraba diagonales, cómo rompía líneas. Me gustó bastante lo que vi de Lookman, sobre todo en la segunda parte, porque en la primera parte pues sí es verdad que, a ver, no es que haya jugado mal, sin embargo lo mermaron bastante defensivamente los jugadores del Arsenal en el planteamiento de Arteta, pero realmente en la segunda parte pues no jugó mal, sobre todo haciendo diagonales, encarando, rompiendo líneas, yendo línea de fondo. Realmente no lo hizo para nada mal Ademola Lookman. Sí es verdad que de cara al arco estuvo un poco flojo. Y es que, ojo, un dato bastante clave es que el Arsenal en la segunda parte, de 5 tiros totales que hizo, nada más fue un tiro a puerta, que lo hizo Mosquera. Y es que realmente sentía que el Atlético de Madrid estaba más cerca del 2-1, pero hasta que llegó pues el gran problema, ¿no? Del que ya mencioné. Tanto esfuerzo al final se paga, los minutos finales fueron otra historia para el conjunto colchonero, y sobre todo también inculcar un poquito la lesión de Julián Álvarez, porque sí es verdad que cuando Julián sale, entra Alex Baena para intentar ser un poquito más dinámico el juego, sin embargo pues no lo logró, ya que Julián Álvarez realmente estaba haciendo un partido de locos. Y es que pues al final, ¿qué quieres que te diga? Ahí se creció un poquito el Arsenal, Declan Rice probaba desde afuera, y realmente alguna que otra llegada peligrosa del conjunto Goner, pero sin mucho más que poder tocar o retocar. Realmente me sorprendió mucho cómo el Arsenal se desmejoró de cara a la primera mitad a la segunda. Un Arsenal irreconocible, un Arsenal que prácticamente no fue a buscar el partido, un Arsenal que estuvo todo el tiempo en su área defendiendo en un bloque medio. Sí es verdad que cuando podía salir, presionar, salía, pero vuelvo a repetirlo, la verdad, muy buen partido del Atlético de Madrid. Una lástima que no supieron capitalizar las ocasiones que tuvieron, que hay que ver que de cara a la vuelta en el estadio del Arsenal, en el Emirates, no le pase factura a eso, porque si bien el Arsenal ahora dio una cara un tanto mala, un tanto desastrosa, tanto que hizo jugar bastante bien al Atlético de Madrid, al conjunto del Cholo Simeone, realmente es algo que me llama mucho la atención de cara a lo que puede venir a ser la vuelta en el Emirates.
Y realmente una de las conclusiones con la que me quedo con todo esto es, recordemos que el fútbol es de talento y también de momentos. Y es que estas semifinales de Champions League nos demostraron un estilo muy hermoso, muy increíble en el partido de ayer entre el Bayern y el PSG, en donde hay dos posturas muy distintas a las que se vieron ahora, dos entrenadores muy ofensivos, dos entrenadores los cuales tienen jugadores muy ofensivos, de mucha creación, a comparación del partido que se vio ahora entre el Arsenal y el Atlético de Madrid, que ojo, realmente no fue un mal partido en cuanto a lo que cabe, ¿no? Porque creo que mucha gente esperaba una cosa peor, pero realmente a mí me sorprendió mucho, pero ahora vemos otras posturas distintas, entrenadores un toque más conservadores, un toque más pragmáticos, en donde también tienen talento, pero que se basan a lo que les puede funcionar a ellos y a lo que les ha venido funcionando. Y realmente, ¿qué quieres que te diga? Un partido el cual fue, pues, bueno en líneas generales. Si es verdad que el Atlético a mí me pareció mejor que el Arsenal en este partido. El Arsenal, pues, sin ni fu ni fa, sin más, simplemente se decidió a mantener el resultado, el Atlético de Madrid que lo iba a buscar e intentaba, pero pues al final se repartieron tablas, nadie salió victorioso y ojo, que hay que ver si Julián puede volver a jugar la vuelta con el Atlético de Madrid, con el conjunto colchonero. Pero bueno, coméntame qué te pareció el video, qué te pareció el partido y si estás de acuerdo conmigo o no en lo que acabo de decir. Hasta luego.